Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha alcanzado niveles críticos. Washington ha desplegado al menos 13 destructores con capacidad ofensiva, submarinos nucleares y miles de Marines cerca de las costas venezolanas, en el marco de una ofensiva contra el narcotráfico y el terrorismo estatal, incluyendo una recompensa de $50 millones por Maduro. En respuesta, el gobierno venezolano ha movilizado millones de milicianos, desplegando fuerzas navales, drones y personal militar en sus fronteras y costas. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Fausto Pretelín, analista internacional. Fausto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros. Qué gusto saludarle, Giselle. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Frente a este gran despliegue de destructores, submarinos y miles de soldados estadounidenses, ¿cuál cree usted que es el verdadero objetivo de Washington, con mucho más allá del pretexto del narcotráfico? ¿Ven esto un plan enfocado a la captura de Maduro o hay algo más amplio detrás? Creo que el primer objetivo es la erosión, el desgaste del ya de por sí desgastado gobierno del dictador Nicolás Maduro. Creo que la presión puede ser asfixiante, primero por los incentivos de $50 millones por su captura. Segundo, porque la oposición de alguna manera pues tiene todos los elementos para decir que efectivamente abre el régimen de este personaje. Y tercero, de alguna manera, pues también hay un elemento, un componente de seguridad en donde Estados Unidos, el presidente Donald Trump, está actuando en contra de los cárteles de narcotráfico en América Latina, en México, por supuesto, y también pues no es exento ni Colombia ni Venezuela. En ese sentido, ubican a Nicolás Maduro y a todo su régimen, yo diría, como un régimen que está muy vinculado con pues los cárteles del narcotráfico. Creo que esos serían los principales objetivos que tiene. Ahora, Maduro ha movilizado hasta 4.5 millones de milicianos, desplegado drones y fuerzas navales. ¿Cree usted es un riesgo, un signo, digamos, de fortaleza política, o más bien está evidenciando una crisis interna? Bueno, primero es una mentira que seguramente tenga 4.5 millones de milicianos, cuando ni siquiera votó 3 millones de personas por él en las elecciones del año pasado. Entonces, no por subestimar la cifra, pero hay que tener mucho cuidado con lo que dice Nicolás Maduro. Me parece que habla de una desesperación que tiene el régimen. Es un régimen muy desgastado. Yo diría que hay un hueco de cartón, ¿no? Detrás de Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa, pues prácticamente derribándolo él, el ejército no pondría oposición, y hablo de las tropas, sobre el hecho de que pudiera haber un cambio en el régimen, ¿no? Y en el ámbito político, pues lógicamente no tiene ningún poder en América Latina, sin la fuerza, el régimen de Nicolás Maduro, es decir, solamente Cuba, Nicaragua, quizás un poco de Colombia, Brasil como una salida de emergencia, pero no más allá. Creo que prácticamente en América Latina y en el Caribe, pues le cierran las puertas al dictador Nicolás Maduro. ¿Hasta qué punto podemos considerar aquella versión que también circula mucho entre los analistas de que detrás de toda esta presión internacional hacia Venezuela estaría realmente el interés del petróleo de ese país? Bueno, evidentemente la riqueza de Venezuela hace mirar a uno hacia el petróleo. Es uno de los países que tiene más riqueza con el petróleo. No sé si sea de alguna manera el objetivo de Estados Unidos únicamente, pero sin lugar a dudas la visión que tiene el presidente Donald Trump de pues enriquecer a Estados Unidos o fortalecerlo, tener más poder, pues no es difícil que de alguna manera mire el petróleo de Venezuela y que el nuevo régimen que pudiera llegar democrático, pues pudiera tener negocios con Estados Unidos.
pero, insisto, creo que para Trump en este momento la visión es de seguridad, quizás también de petróleo, pero la posición en Venezuela y varios países en América Latina es el restablecimiento de la democracia. ¿Usted no comparte entonces el criterio de que se estaría viendo un retorno a ese periodo de intervencionismo de los Estados Unidos en América Latina, similar a décadas pasadas o a las dinámicas que se realizaban en esas épocas? No, yo no veo el interés que tenga Estados Unidos por promocionar e implementar regímenes democráticos en la región. No lo veo de esa manera. Simplemente veo que los intereses de Trump en América Latina o de Estados Unidos en América Latina se han ido reduciendo paulatinamente. Creo que China ha tomado o ha llenado esos huecos, esos espacios que dejó Estados Unidos desde hace muchos años. Y para Estados Unidos se convierte en algo estratégico, ¿no? Seguridad estratégica, ya lo dijo Trump al inicio de su gobierno, con el tema de Groenlandia, con el tema de Canadá, con el tema del canal de Panamá, y evidentemente pues tener aliados en América Latina para Donald Trump es muy importante. Ahora, con sanciones crecientes como aranceles a terceros países que compran el petróleo venezolano, ¿hasta qué punto esta combinación de presión internacional y crisis doméstica puede influir en la supervivencia del régimen? ¿Se refiere usted a los aranceles secundarios? Es decir, sancionar a aquellos países que estén comprando petróleo a Venezuela. Sí. Bueno, ese ya lo estábamos viendo, o la amenaza está latente con temas de Rusia, es decir, podría poner una sanción a Rusia, y como ya no tiene Rusia interacción comercial con Estados Unidos, entonces lo que haría Estados Unidos sería voltear hacia los socios comerciales de Rusia y aplicarles aranceles secundarios. Es una medida muy, muy dura, es una medida hasta cierto punto injusta, pero no imposible. Yo creo que Donald Trump, ya en el caso de Venezuela, los aliados de Venezuela, como es China, como es Rusia, Turquía, pues tendría que entrar en una serie de negociaciones ya Estados Unidos con ellos. Me imagino que lo hizo con Putin, para ver hasta dónde puede, digamos que afectar a esos países. Yo creo que lo que dice Putin a Estados Unidos es: no sanciones a la India y a China, porque esos dos países son flotadores para mí. Eso lo dice Putin, que quizás tenga cierta empatía con Trump y viceversa. En el caso de Venezuela, al no existir empatía con Maduro, pues no me extrañaría que también sancionara a aquellos países que negocian con Venezuela. Sería pues México, sería Brasil y otros países en América Latina. Bueno, sería una medida muy dura, ¿no? Ahora, justamente gobiernos como México han permanecido como ambiguos, han invocado a la libre determinación de los pueblos, mientras otros aliados regionales pues también están empezando, como se dice, a mantener la distancia. ¿Cómo evaluamos esta fragmentación diplomática frente al objetivo de aislar a Maduro? Bueno, definitivamente tiene usted razón. México ha sido mucho más aliado de Venezuela y de Cuba en términos de amistades que con el propio Estados Unidos. Con Estados Unidos es pragmática la presidenta Sheinbaum, quiere mantener el acuerdo comercial con Canadá y con Estados Unidos, pero ya Marco Rubio ha lanzado sanciones muy fuertes, retiro de visas a aquellos países y funcionarios que hayan contratado a los médicos cubanos, que hay organizaciones no gubernamentales que califican ese programa como la nueva esclavitud. Sí, es una mala señal que países democráticos le hagan guiños a un dictador como Nicolás Maduro. Se entiende en México que es una decisión lamentable de la presidenta Sheinbaum, es una decisión no democrática, por supuesto, y de alguna manera pues Estados Unidos va a seguir presionando en el tema de México. Seguramente le informo que, por ejemplo, en los 6-7 meses que lleva de gobierno el presidente Donald Trump, no ha venido a México el secretario de Estado Marco Rubio, lo cual es una clara señal que hay un castigo, una sanción de Marco Rubio frente a México, frente al régimen de Sheinbaum, y sobre todo era muy crítico frente a López Obrador por este acercamiento que tienen estos países con Cuba, ¿no? Ahora, en este momento, luego del panorama que hemos analizado, ¿cuáles escenarios considera usted que pueden ser probables? ¿Una implosión interna,
una rendición vía negociación, una operación de captura selectiva o una escalada prolongada de la situación? Bueno, primero yo creo que le va con estos 8 buques de Estados Unidos en la región del Caribe, pudiera de alguna forma cerrar las puertas al transporte de la droga de Venezuela, Colombia, hacia Caribe y hacia Estados Unidos. Eso significaría que se redujeran pues, los ingresos significativamente en Venezuela. Entiendo que sería muy costoso para Estados Unidos mantener a 8 buques de guerra durante un año, por ejemplo, en la región. Creo que el objetivo sí es llevar al extremo la presión hacia el régimen, asfixiarlo. Y bueno, pues creo que Estados Unidos tiene el botón en su mando para detonar en su momento algún misil o algo por el estilo con información de inteligencia en donde estén las cabezas máximas del régimen de Maduro. Creo que habrá que esperar un mes para ir dilucidando hacia dónde van los objetivos del presidente Trump, que al día de hoy no sabemos con claridad cuáles son, por qué quiere mantener a 8 buques de guerra en la región. ¿Y cuál debería ser el papel de la comunidad internacional, más allá de la confrontación militar o la presión que pueda existir para Venezuela? Bueno, primero la comunidad de América Latina condenar y hacer un cerco en contra de Maduro. Es una lástima que haya países como Colombia, inclusive Brasil, México, que no han cerrado filas con la oposición venezolana, que por el contrario le crecen puentes, le fabrican puentes a Maduro. Y creo que hemos llegado tarde y por eso toma la decisión Estados Unidos. La comunidad internacional, como la Unión Europea, como Francia particularmente, que ya ha mostrado interés en formar un frente común en contra de la droga en la región, pues es cerrar filas, insisto, con la oposición venezolana. Yo entiendo que hay 2 escenarios, es decir, desde América Latina se ve con tristeza que la democracia en Venezuela desapareció, y en Estados Unidos se ve una visión de seguridad. Son dos agendas totalmente distintas, es decir, a Estados Unidos no le interesa la democracia en Venezuela, le interesa le interesa la seguridad en su país, mientras que en América Latina los democráticos pensamos que se puede instaurar un régimen democrático en Venezuela y ojalá que así sea muy pronto. Entonces, mientras más el cerco esté más duro, más fuerte en contra de Maduro en el concierto internacional, más daño se le puede hacer a la dictadura. Fausto, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Esté muy bien, Giselle. Muy buenas tardes. Igual para usted. Nos acompañó Fausto Pretelín, él es analista internacional. Notimundo a la carta.